Y un saludo cordial a todos los participantes de este curso, de este diplomado internacional en Antiguo Testamento y concretamente el curso que nos está convocando el día de hoy. Para mí es un motivo de alegría estar aquí con ustedes. Y bueno, antes de empezar, Adri, quiero confirmar, sí, exactamente. Primero iría en un bloque de 45 minutos, luego las preguntas y después otro bloque de 45 minutos. Sí, señor. Bueno, entonces extendemos un saludo cordial a todos los participantes que se encuentran en diferentes lugares y que se están sumando a esta capacitación muy importante. Damos inicio de esta manera a el curso que hoy nos convoca y voy a compartir pantalla para que ustedes vean una presentación y esto nos sirva como orientación o guía al estudio que estamos iniciando en el día de hoy. Adri, quiero que me confirmes, por fin, para hacer esa verificación si se ve la presentación. Perfectamente. Pues sí, exacto. Gracias. Sí, señor. Perfectamente. Vale. Entonces, vamos a iniciar el Diplomado Internacional en Ciencias Bíblicas, concretamente el estudio del Antiguo Testamento. Y tal como mi compañera me ha presentado, mi nombre es Wenceslao Restrepo y he sido convocado a ser el docente de ustedes en estos primeros encuentros. Vamos a estar tratando el curso que ustedes ven en pantalla y es Introducción contextual y tradiciones del Antiguo Testamento. Ese es el curso que vamos a estar tratando y concretamente el tema o la clase que vamos a ver en el día de hoy, en este sábado, es una introducción a la composición del texto y el canon hebreo. En ese orden de ideas, iniciamos nuestro estudio. Quiero comenzar desarrollando esta temática de la siguiente manera. En primer lugar, haciéndoles una descripción breve de la metodología que voy a usar y también, digamos, de los teóricos, los teólogos y las personas que me han apoyado para el despliegue y desarrollo de este contenido. La exposición de este curso y este estudio está sustentada en las publicaciones de teólogos prominentes. Tenemos teólogos como José Luis Sicre, por ejemplo, un doctor en Sagradas Escrituras. Tenemos un gran exponente también como Samuel Pagán, quien es doctor en la literatura hebrea. Personas también como Alfredo Tepos, que han servido en la Sociedades Bíblicas Unidas y ha tenido estudios de antropología. Y también he hecho consultas de materiales y textos de Severino Croato, quien fue reconocido como un gran exégeta del Antiguo Testamento. En ese orden de ideas, he echado mano también a la información que tenemos en nuestros materiales, en el material de Descubre la Biblia, en la serie de Descubre la Biblia, y también me he basado en notas de clases de quien fue mi docente en mi formación teológica, el doctor Cosme Damián Vivas. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener, digamos, esta fundamentación en el estudio del curso de hoy y también vamos a recurrir a consultar ciertos pasajes bíblicos que nos van a servir para corroborar la información presentada. Aquí les presento algunos libros que pueden servir de referencia bibliográfica en el estudio del Antiguo Testamento. Tal como les mencioné, tenemos Introducción al Antiguo Testamento de John Drain, los materiales de Descubre la Biblia, un libro muy bueno de José Luis Sicre, quien se ha encargado de hacer importantes estudios del Antiguo Testamento, y tal como les mencioné también de Severino Croato. Siendo así, voy a comenzar entonces mi planteamiento preliminar que me va a servir poco a poco a desarrollar la temática en la mañana de hoy. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes lo siguiente. Nosotros, a la hora de estudiar el Antiguo Testamento, tenemos diferentes modos para acercarnos
a un estudio de esta parte de la Biblia. Y para hacer el estudio de una manera muy práctica, de una manera comprensible y bien organizada, quiero plantearles al menos 3 modos o 3 puntos de vista que nos van a servir para tener un estudio importante y sustancioso del Antiguo Testamento. En primer lugar, nosotros podemos estudiar el Antiguo Testamento desde un punto de vista literario. Cuando hablo desde este punto de vista, me estoy refiriendo a tener en cuenta el Antiguo Testamento como un corpus literario, como una serie de obras literarias, y en ese orden de ideas vamos a analizar los diferentes textos que forman parte de este bloque como un texto, como una obra literaria. En segundo lugar, nosotros podemos acercarnos al Antiguo Testamento desde un punto de vista histórico y, para decirlo de una manera más amplia, desde un punto de vista contextual. Es decir, podemos mirar los contextos cultural, geográfico, político, económico, ideológico y, por supuesto, histórico, tal como aparece en pantalla. Y también nosotros podemos acercarnos a un estudio del Antiguo Testamento desde un punto de vista teológico. El punto de vista teológico se va a encargar de hacer una reflexión del contenido de los diferentes libros del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta los puntos de vista anteriormente mencionados. Es decir, el punto de vista literario y el punto de vista histórico y los diferentes contextos. Teniendo en cuenta estas 3 ideas preliminares que nos ayudan a tener un planteamiento sistemático del estudio que vamos a hacer del Antiguo Testamento, me permito recurrir al primer análisis que les he presentado, es decir, a analizar el Antiguo Testamento desde un punto de vista literario. Y tal como les dije, es nada más y nada menos percibir el Antiguo Testamento como un texto o como un corpus de texto. Y este análisis o planteamiento inicial es lo que nos conduce a la temática que hemos presentado el día de hoy. Es decir, vamos a hacer o a realizar una introducción de la composición del texto y del canon del Antiguo Testamento. Partiendo de esta premisa, es decir, del análisis del primer punto de vista, tengan en cuenta del primer punto de vista, que es el punto de vista literario, y que nos lleva al planteamiento de estudiar una introducción a la composición del texto y del canon del Antiguo Testamento, podemos tener en cuenta los siguientes aspectos o ideas preliminares. En primer lugar, vamos a necesitar definir y ampliar un concepto sobre lo que es el Antiguo Testamento. Con este planteamiento de por sí ya surgen muchas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, cuando se utiliza la palabra testamento, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente cuando usamos esta expresión? En segundo lugar, el estudio del Antiguo Testamento como literatura también contempla el análisis de la forma como se expresa su mensaje. Ustedes, como participantes de este estudio, saben que la Biblia está conformado por diferentes géneros literarios. Está conformado por géneros histórico-narrativo, género legal, género poético, género profético, género apocalíptico, género mítico, en fin. Esto, desde un punto de vista hermenéutico, plantea la idea de que para comprender bien la información que tiene el Antiguo Testamento hay que analizarla a la luz de su contexto y también de los géneros literarios que hacen parte. Entonces, esto nos va a ayudar a estudiar el Antiguo Testamento con mayor precisión. Y en tercer lugar,
nosotros también de manera preliminar, al considerar el Antiguo Testamento desde un punto de vista literario, podemos estudiar la manera como se ha agrupado y clasificado los libros del Antiguo Testamento. Y aquí, por ejemplo, puedo adelantar una información. Nosotros tenemos ya los libros organizados en la Biblia de una manera, pero nosotros no podemos caer en el error o considerar que tal como están organizados los libros, tiene que ver con el orden cronológico de su elaboración o composición. Eso tiene que ver con el criterio que les he mencionado. Es decir, ¿cuáles han sido los criterios que se han utilizado para agrupar y clasificar los libros del Antiguo Testamento? Y al respecto le tengo que decir lo siguiente, miren, han existido a lo largo de la historia judío y cristiana una variedad de criterios para clasificar y organizar los libros del Antiguo Testamento. Recuerden, no están organizados en un orden cronológico de composición. Vamos a continuar entonces, luego de este planteamiento introductorio preliminar, a uno de los tres grandes puntos que yo voy a considerar con ustedes y a estudiar con ustedes en este día sábado. El número uno lo están viendo en pantalla. Vamos a estudiar este gran tema que tiene que ver con la naturaleza del Antiguo Testamento. Y para ello voy a tomar el planteamiento de uno de los grandes teólogos y de las referencias bibliográficas que les he mencionado, es decir, el libro de la introducción al Antiguo Testamento del doctor José Luis Sicre. Este importante escritor y estudioso del Antiguo Testamento, en su libro va a plantear la siguiente premisa que me permite adentrarme a este primer gran punto. En su libro Introducción al Antiguo Testamento, José Luis Sicre dice lo siguiente: desde un punto de vista bíblico, la palabra testamento puede tener dos sentidos. Óiganlo bien. Uno, un sentido teológico, y dos, un sentido literario. Yo les dije a ustedes en la introducción que la palabra testamento de por sí ya ameritaba desarrollar un análisis de lo que se quiere decir con esta expresión. José Luis Sicre se va a encargar de analizarlo, y en el libro que ustedes ven presentado ahí en la pantalla, que ven señalado en la pantalla, él declara esta idea. Desde un punto de vista bíblico, la palabra testamento va a meritar analizarla en estos dos sentidos, desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista literario. Siendo así, entonces vamos a mirar cuáles son las descripciones que él da de estos dos sentidos. En primer lugar, desde un punto de vista teológico, José Luis Sicre va a decir que la palabra testamento, concretamente hablando del Antiguo Testamento, significa la alianza que Dios establece o estableció con el pueblo de Israel. Entonces aquí estamos viendo que desde este punto de vista del contenido de la reflexión teológica, la palabra testamento tiene un sentido o una connotación de alianza, y es la alianza que Dios establece con el pueblo de Israel. Y desde un punto de vista literario, este expositor y estudioso del Antiguo Testamento dice lo siguiente: literariamente, la palabra testamento significa el conjunto de libros que recoge esa experiencia humana y religiosa. Entonces aquí estamos haciendo un planteamiento sistemático, un planteamiento práctico muy puntual,
para que todos ustedes que están participando en este estudio del Antiguo Testamento puedan ir siguiendo el hilo del planteamiento que les estoy realizando. Entonces, siendo así, vamos a hacer un análisis de esta palabra testamento. Nuestra palabra testamento, esta palabra que nosotros en castellano utilizamos frecuentemente para referirnos a uno de los grandes bloques de la Biblia, esta palabra en realidad proviene de una expresión latina y es la palabra testamentum. Ustedes saben, y para los que no se los comento, que en cierto momento de la historia, es decir, en los primeros siglos de la era cristiana, a través de un gran teólogo y conocido también llamado San Jerónimo, la Biblia se tradujo al idioma latín. Pues bien, la expresión que se utiliza para hacer referencia a la palabra testamento es esta expresión latina, testamento. De allí es donde viene la expresión que nosotros utilizamos en nuestra lengua castellana. Esta expresión proviene del idioma griego. Ustedes saben también, y eso lo vamos a analizar más adelante, que el Antiguo Testamento fue traducido al idioma griego. Y ese se constituye como la primera traducción que se hizo importante de las escrituras judías a este idioma que les he mencionado. La palabra concreta que se utilizó en la traducción griega del Antiguo Testamento es la que ustedes ven en pantalla y se pronuncia diateque. Esta palabra diateque se ha traducido como una última disposición, como una última voluntad, y de allí se ha asociado también con la palabra testamento. Pero nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma griego, no fue escrito ni en español, no fue escrito originalmente ni en latín. Estas han sido traducciones que se han hecho de esta parte de la Biblia. Originalmente fue escrita en el idioma hebreo y la palabra que se utiliza en su idioma original es la expresión que ven en pantalla y se pronuncia de la siguiente manera: berit. Berit. Esta palabra berit que ustedes están viendo ahí en hebreo se traduce literalmente como alianza o pacto. Esta expresión berit en el Antiguo Testamento es fundamental para realizar un análisis y un estudio del pensamiento y del contenido del Antiguo Testamento. Entonces, remitiéndonos desde abajo hacia arriba, estamos haciendo un descriptivo de cómo la expresión berit, que significa pacto o alianza, se tradujo con la expresión diateque cuando la Biblia, concretamente el Antiguo Testamento, fue traducido al griego. Luego, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al latín, se utilizó la expresión testamentum, y cuando se tradujo al español, nosotros hemos hecho uso de la expresión testamento. Ok. Vamos a analizar entonces un planteamiento que es sumamente importante para todos ustedes. Miren lo que les voy a decir. Los judíos no suelen llamar a sus sagradas escrituras con el nombre de Antiguo Testamento. Ellos designan sus escritos sagrados de otra manera y se los voy a explicar más adelante. Lo que les quiero decir en esta presentación que están viendo es que el término Antiguo Testamento en realidad fue acuñado por la iglesia cristiana. Por esa razón ustedes están viendo en pantalla la siguiente información que dice: la iglesia cristiana se ha beneficiado sustancialmente de las escrituras judías, lo ha utilizado como su libro santo
y lo llamó Antiguo Testamento. ¿De dónde y quién fue el que acuñó este título para referirse a una de las dos grandes partes de la Sagrada Biblia? Pues allí ustedes están viendo a dos grandes líderes de la iglesia antigua. Uno se llamó Melitón de Sardis o Melitón de Sardes también, quien cerca del año 170 después de Cristo, es decir, en el siglo segundo, utilizó la expresión Antiguo Testamento para identificar las sagradas escrituras judías. Entonces aquí estamos rastreando desde qué momento y qué persona fue la que acuñó esta expresión y que se ha vuelto muy familiar en nosotros, el círculo cristiano. Más adelante, Tertuliano, cerca del año 200, para referirse a las escrituras cristianas y diferenciarla de las escrituras judías, va a utilizar la expresión Nuevo Testamento. Entonces aquí estamos haciendo este planteamiento inicial, esta descripción básica de cómo José Luis Sicre nos convoca a tener una claridad de lo que se quiere decir con la expresión Antiguo Testamento. Entonces lo puntualizo nuevamente para que lo tengan en cuenta por si aparecen en algún quiz. Esta expresión no fue utilizada ni fue iniciada dentro del círculo judío, sino que se originó en el ambiente cristiano. Y podemos entenderla desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista literario. Para nosotros entender la naturaleza del Antiguo Testamento, también podemos recurrir a otra metodología, y es hacer una claridad de lo que sí es y de lo que no es el Antiguo Testamento. Y eso es lo que les voy a proponer a continuación. Grosso modo, de manera muy puntual y muy concreta, nosotros debemos tener una claridad de que el Antiguo Testamento no es lo siguiente: no contiene toda la producción literaria del antiguo Israel. Nosotros, cuando hacemos este planteamiento, podemos hacer memoria de información que hemos escuchado o que hemos leído, donde hay ciertos libros que se produjeron en el antiguo Israel y finalmente no quedaron incorporados en lo que se conoce con el nombre del canon del Antiguo Testamento. Eso es para precisar de que los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias cristianas, o los 24 libros que se manejan en el canon hebreo, que son exactamente igual a los 39 nuestros, no representa toda la producción literaria del antiguo Israel. Eso nos conlleva a decir en sentido afirmativo lo siguiente: el Antiguo Testamento es una selección de textos que se hicieron desde la fe y para la fe. Cuando utilizamos esta palabra selección, lógicamente esto nos lleva a considerar que hubo una serie de criterios para considerar unos libros como inspirados por Dios y para descartar o rechazar otros y dejarlos por fuera. Entonces José Luis Sicre va a decir lo siguiente. Dice que al recoger estos escritos, los judíos actuaron de un modo selectivo. Y ese modo selectivo fue movido por un espíritu de fe. ¿Cuál es ese espíritu de fe? Ellos fueron movidos por esa consideración que tuvieron de contemplar cuáles libros eran considerados como inspirados por Dios y cuáles no. Este es un planteamiento inicial, este es un planteamiento preliminar, porque a lo largo del estudio de este curso lo vamos a ir precisando cada vez más y más.
yo quiero pedirle a alguno de los participantes el siguiente favor, y es que me puedan leer y buscar el siguiente pasaje bíblico que les voy a mencionar. Números capítulo 21, versículo 14, y también, por favor, Josué capítulo 10, versículo 13. Entonces, de manera voluntaria, yo quiero pedir a dos personas que me lean el texto que les he mencionado. Verónica, bien puedes. Números capítulo 21, versículo 14. ¿Sí puedes activar tu micrófono? Ok. En la parte del manejo tecnológico, quiero que me confirmen si es posible activar micrófonos o los estudiantes tienen bloqueado su activación del micrófono. Sí, querido Wenceslao, tienen desactivado, pero ellos pueden participar. Ronald ya te habilita la participante. Gracias, Danos un gracias. momentito, por favor. Gracias. Sí, es que quiero hacer un poco participativa este estudio para que sintamos todos que estamos construyendo y siguiendo el hilo del planteamiento. Sí. Buenos días. Buenos días. Entonces, ayúdanos, por favor, de manera puntual con el versículo que te he mencionado, Números 21:14. Números 21:14. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Muchas gracias. Yo les hago esta pregunta a todos los que están conectados en el estudio de hoy. El pasaje que hemos escuchado nos habla de un libro que es el libro de las batallas de Jehová. Hay otras versiones bíblicas que dice las guerras de Yahvé. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ese libro acaso nosotros lo tenemos formando parte del canon del Antiguo Testamento? Pues claro que no. Cuando nosotros miramos la lista que tenemos en nuestros inicios de las Biblias, nos damos cuenta que allí no aparece ese libro. El otro pasaje bíblico, por favor, si alguien me ayuda, Josué capítulo 10, versículo 3. Por favor, indícanos quién lee para habilitar. Ahí, de manera aleatoria pueden sugerir a cualquiera. Sí. Josué capítulo 10, verso 3. Versículo 13, sí señor. Dios le bendiga. Primeramente, soy Francis López. Vamos a leer la palabra. Pero lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Perián, rey de Jamur, a Fiat, rey de Laquís, y a David, rey de Glón, diciendo. El 13. Es capítulo 10, verso 13. Sí, señor. Ok, perdón entonces. Perdón. Es el 13. Dice así, Josué 10, 13. Y el sol se detuvo en la luna, se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Sí. Al final dice lo siguiente para ayudar en la lectura. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo
y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces aquí ustedes están viendo una fundamentación bíblica de que en pasajes como los que les he mencionado, se mencionan una serie de libros que no aparecen en el canon del Antiguo Testamento, pero que sí se utilizaron para construir ciertos relatos que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que se dieron muchas producciones literarias, se escribieron muchas obras en el antiguo Israel, algunas fueron utilizadas como base para construir las historias que tenemos en la Biblia, pero otras se perdieron a lo largo del tiempo y no tenemos vestigios de esos textos en el día de hoy. Siendo así, haciendo este planteamiento inicial, quiero hacer una puntualización muy importante de algo que les mencioné. Yo les dije a ustedes que los judíos no suelen llamar a sus sagradas escrituras como Antiguo Testamento, sino que ellos van a utilizar la siguiente expresión que ustedes están viendo en pantalla. Ellos utilizan un nombre o un acrónimo que es la expresión Tanakh, que están viendo en pantalla. Esa palabra en realidad está construida por 3 consonantes que hacen parte con las 3 grandes divisiones o los 3 grandes bloques que ellos usan para dividir sus escritos sagrados. Entonces, Tanakh tiene que ver con la T, que hace referencia a Torah, que es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, la N, que en hebreo es la palabra Nevi'im, y esta palabra significa profetas. La palabra profeta en singular es Naví y en plural es Nevi'im. Y la tercera parte o división que ellos hacen de las escrituras es la expresión Ketuvim, y esa palabra significa escritos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada una de estas divisiones comienza con una consonante inicial. Esas consonantes ellos la toman y en medio de ellas acuñan la vocal A para hacer pronunciable esta expresión y así poder definirla con el nombre Tanakh. Esta es una de las maneras con las que ellos conocen sus escritos sagrados, pero nosotros los cristianos, ya haciendo referencia un poco a la división o a la clasificación que conocemos del Antiguo Testamento, tenemos un criterio diferente, porque en el judaísmo dividen las sagradas escrituras en 3 bloques: Torah, que es la ley; Nevi'im, que son los profetas; y Ketuvim, que son una serie de escritos de carácter miscelánico, de carácter diverso. Pero nosotros los cristianos hemos heredado la propuesta que plantea la Septuaginta, es decir, la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al idioma griego, y hemos utilizado una clasificación del Antiguo Testamento teniendo en cuenta el contenido. Y es así que conocemos estas divisiones que ven en pantalla. Pentateuco, que es una expresión que hace referencia a 5, penta 5, teuco significa estuches, ya que estos 5 libros eran guardados en 5 estuches: libros históricos, libros poéticos y o sapienciales, y libros proféticos que los subdividimos en profetas mayores y menores. Luego de plantear esto, yo voy a proponerles a ustedes una pregunta para que reflexionemos allí como participantes. Y es la siguiente: ¿qué importancia creen ustedes que tiene el Antiguo Testamento para la Iglesia cristiana? Pensemos por un momento sobre esa pregunta. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento para nosotros, la Iglesia cristiana? Si nosotros ya tenemos un Nuevo Testamento, tenemos una serie de obras literarias que nos hablan de Jesús,
que nos hablan de los inicios de la iglesia cristiana, que nos hablan de la exposición doctrinal de los apóstoles que Dios utilizó en los inicios del cristianismo. Entonces, ¿por qué razón es importante para nosotros como iglesia que tengamos no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento? Si ustedes pudieran escribir por el chat alguna idea, ¿qué pudieran decir sobre esta pregunta? Bueno, aquí Antonella dice, Cristo era judío y usó el Antiguo Testamento como referencia para sus enseñanzas. Muy bien, Antonella. Liliana, aquí estoy viendo algunos, dice, varios están escribiendo, Liliana dice, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Muy bien. Wilson nos dice, nos sirve para seguir el rastro de la simiente, el cual es Jesús. Anita también nos comparte su opinión y dice, es la antesala del Nuevo Testamento y lo complementa. Wow, ustedes están de verdad muy acertados en sus planteamientos. Ramiro también nos comparte, Isabel también sus opiniones, el plan de Dios para presentar a Jesucristo por medio de las profecías. Isabel dice porque nos ayudan a conocer la historia del pueblo de Dios. Y aquí seguimos teniendo muchas más opiniones de Andrés, de Jaycee, de Beatriz. Gracias por sus opiniones. Félix también dice, tiene el contenido de la historia de la creación, de la fe y la profecía. En fin, vamos entonces digamos, a proponer unas ideas de manera concreta, porque el objetivo de este estudio es plantear la información con sencillez, pero al mismo tiempo con profundidad de contenido. Entonces, todas las opiniones que ustedes están compartiendo la podemos sintetizar en estas dos grandes ideas. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento para la iglesia cristiana? En primer lugar, porque el Nuevo Testamento, tal como lo comentó uno de los participantes, porque el Nuevo Testamento sin el Antiguo carece de fundamento. ¿Por qué razón carece de fundamento? Porque nosotros consideramos a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador enviado por Dios, y nosotros sabemos que esas promesas se remontan desde el Antiguo Testamento. Así que tal como también lo planteó uno de los participantes, en el Antiguo Testamento tenemos toda una serie de profecías que van a fundamentar lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Pero también podemos decir que el Antiguo Testamento es importante para la iglesia, ya que el Antiguo Testamento sin el Nuevo se queda sin cumplimiento. Así que ustedes están viendo con unas premisas prácticas, concretas y muy puntuales la importancia que tiene para nosotros el estudio del Antiguo Testamento. Y esto lo menciono porque hay algunos sectores, hay algunas personas o algún grupo de creyentes que a veces han caído en la idea como que no es necesario ya estudiar, leer o tener en cuenta los planteamientos que nos hace el Antiguo Testamento a nosotros los cristianos. Bueno, siendo así, ya vamos cerrando este primer bloque y quiero dar lugar, luego de hacer esta exposición preliminar, a preguntas que ustedes como participantes tengan en el día de hoy. Recuerden que hacer preguntas puntuales, concretas, ya que contamos con unos 10 minutos para
dar lugar a esta sección de preguntas y respuestas. Aquí en este caso, ¿las preguntas serían por escrito o serían de manera verbal? Como quieras guiarles, está perfecto. Ellos pueden hacerlo por escrito y tú tienes el fuero de contestar las que alcances o las que desees contestar. Ok. Rubén dice lo siguiente. Entonces, los libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica, ¿cómo se entienden en nuestro contexto evangélico? Bueno, para Rubén y para todos ustedes que están participando en este estudio de hoy, les comento lo siguiente. En primer lugar, nosotros debemos partir del siguiente presupuesto. Nosotros, los llamados cristianos evangélicos, aceptamos un tipo de canon que es el canon corto o canon palestinense, que es el canon exactamente igual al que maneja el pueblo judío, sino que nosotros tenemos 39 libros, ellos los tienen 24, ya que ellos no dividen los libros de Samuel en dos partes, ni los libros de Reyes en dos partes, sino que es una sola obra, y esa configuración da lugar a que ellos tengan 24 libros, pero son exactamente igual a los 39 nuestros. Entonces, para la pregunta que Rubén plantea, yo respondo lo siguiente. Nosotros partimos de la idea que aceptamos los libros del canon como autoritativos para nuestra fe y nuestra práctica. Entonces, si nosotros en el círculo evangélico no hemos aceptado los libros deuterocanónicos, eso es sinónimo de que no lo vamos a usar ni para la predicación, ni los usamos para nuestra práctica, ni los utilizamos para nuestra comprensión de la doctrina cristiana. A diferencia de los cristianos católicos, que ellos sí en sus Biblias tienen y aceptan estos libros llamados deuterocanónicos. Entonces, para ellos, estos libros sí forman parte de un fundamento de norma para su fe y para su práctica. Jorge Gómez dice lo siguiente. ¿Cuáles fueron los criterios de la selección de los libros del Antiguo Testamento? Bueno, dentro de los criterios que los estudiosos han considerado para la selección del canon, se han tenido en cuenta diferentes, pero básicamente, para el canon hebreo, para el canon de los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias evangélicas, llamémoslo así, aunque no existen Biblias evangélicas y católicas, pero voy a utilizar esta expresión. Uno de los criterios fundamentales que se tuvo en cuenta es el idioma en el que estaban escritos los libros. Entonces, el canon palestinense o el canon corto utilizó como criterio de selección que los libros hayan sido escritos en el idioma hebreo. Esto es a diferencia de la comunidad judía de la dispersión, es decir, aquellos que vivían fuera de Palestina y concretamente en la comunidad de Alejandría, que era una comunidad grande de judíos que residían en ese lugar, y ellos, al perder el uso frecuente del idioma hebreo por vivir fuera de Palestina, aceptaron e incorporaron en la Septuaginta, en la traducción que se hizo de la Biblia al idioma griego, otros libros que también fueron escritos en el idioma griego. Bueno, Ismael dice la siguiente pregunta. Nos dijiste que hay tres premisas al acercamiento del Antiguo Testamento. Desde un punto de vista literario,
histórico y teológico. ¿Por qué te estás enfocando en el literario y teológico, dejando por fuera el histórico? Gracias, Ismael, por tu pregunta. No estoy dejando por fuera el acercamiento del contexto histórico. Lo que pasa es que ese acercamiento, al ser muy amplio y muy vasto, lo voy a tratar en el siguiente sábado. Yo lo que les dije en el planteamiento introductorio es que iba a comenzar con el acercamiento literario, porque el objetivo del día de hoy es estudiar cómo se llevó a cabo la composición del texto y del canon del Antiguo Testamento. Pero eso no es sinónimo que los otros acercamientos los vamos a dejar por fuera. Así que esa temática la vamos a ver en los siguientes sábados. Si hay alguna otra pregunta. Y con esta... Buenos días. Buenos días. Te escucho. Profe, cuando nos acercamos en la parte literaria para hacer el contexto de pasajes, no podemos revolver lo que tiene que ver entre la parte Torá o la parte profética y la parte, digamos así, poética. Le entendí que cuando vamos a hacer un análisis de esa parte literaria, tenemos que buscar el contexto, pero con la misma escritura. ¿Es así? Hammer, gracias por tu pregunta. Voy a puntualizar nuevamente la idea. Cuando yo hablé de un acercamiento literario, yo les dije a ustedes que podíamos analizar temas como comprender qué significa la palabra Antiguo Testamento, y ya hicimos ese planteamiento. También podíamos analizar y comprender una segunda idea muy importante, y es, que aquí lo tengo en mis notas, y es analizar la forma como se ha expresado el mensaje. Y yo les dije a ustedes que existen diferentes géneros literarios. Pero en tercer lugar, yo les mencioné que también nosotros podemos mirar la manera como en nuestras Biblias se han agrupado y clasificado los libros del Antiguo Testamento. Entonces, para Hammer y todos los que están escuchando, les recuerdo lo siguiente. El hecho que el libro de Génesis aparezca en primer lugar en el Antiguo Testamento no es sinónimo que fue el primer libro en ser escrito, ya que los libros no aparecen en la Biblia agrupados en un orden cronológico de redacción. Eso se los dije en primer lugar. Y en segundo lugar, también les hice ver que, por un lado, el judaísmo clasifica estos libros de una manera y el cristianismo los clasifica de otra manera. Así que cuando, Hammer, tú escuchas el nombre Torá, en realidad es una división del Antiguo Testamento que utiliza el judaísmo de esta manera, porque nosotros, los cristianos, normalmente hemos usado la expresión Pentateuco. Entonces, eso es lo que nos sirve este estudio o este análisis desde el punto de vista literario, para también conocer cómo el judaísmo ha clasificado este corpus literario y cómo el cristianismo también lo ha hecho y en qué se han fundamentado. Bueno, aquí dice Jorge, y esta es la última pregunta en este primer bloque, dice, distribuyen Biblias con los deuterocanónicos. ¿Para qué nos servirán? Bueno, resulta que nosotros, las Sociedades Bíblicas Unidas, somos una fraternidad que estamos al servicio de las diferentes iglesias y las diferentes confesiones cristianas del mundo, de las diferentes vertientes cristianas del mundo. Y cuando nosotros nos encargamos de hacer un análisis más detallado de este concepto de los libros deuterocanónicos,
nos vamos a dar cuenta que en el cristianismo primitivo, la iglesia de los primeros siglos hizo uso de la traducción griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. Es decir, que nosotros como cristianismo o como iglesia del Señor a lo largo de nuestra historia hemos visto cómo se han hecho uso en cierto momento de estos libros, y nosotros nos vamos a encontrar incluso con unas sorpresas en el Nuevo Testamento. No es el objetivo estudiar el Nuevo Testamento, pero lo voy a decir a modo de que ustedes comprendan que en el Nuevo Testamento también tenemos unos planteamientos bien interesantes. Miren lo que dice, por ejemplo, la epístola de Judas. Dice de la siguiente manera, en el versículo 14, epístola de Judas, estoy refiriéndome al Nuevo Testamento. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo a Jorge y a todos los que están participando hoy les digo lo siguiente. Si nosotros tenemos dentro del canon del Nuevo Testamento esta epístola de Judas, yo quiero que ustedes se encarguen de averiguar de dónde sacó la información este autor para decir: de estos también profetizó Enoc, y a continuación dice una profecía. Si ustedes se dan cuenta y miran el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis se habla de Enoc, pero nosotros no vemos específicamente la descripción de esta profecía en el libro de Génesis. Lo que quiere decir que plantear este concepto o esta idea de cómo se formó el Antiguo Testamento y cómo se formó el Nuevo Testamento requiere que nosotros comprendamos todo un proceso, todo, digamos, un camino que la iglesia tuvo que recorrer para finalmente definir el canon y la lista de libros que nosotros tenemos en la Biblia. Así que no es algo tan sencillo como para decir aceptamos o descartamos ciertos libros, porque el cristianismo en sus inicios hizo uso de ciertas obras que para nosotros ya no forman parte de una fuente de autoridad en materia de fe y práctica. Entonces Víctor va a decir el libro de Enoc. Muy bien, el libro de Enoc. Pero nosotros el libro de Enoc no lo tenemos en el canon del Antiguo Testamento. Es más, ese libro ni siquiera hace parte de los libros deuterocanónicos. Así que allí les dejo ese comentario, y de esa manera, bueno, hacemos el cierre de este primer bloque, de esta primera parte. Y Adri, por favor, te pido que nos puedas ayudar a orientarnos qué sigue luego de este primer bloque. Si ya tienes las respuestas, puedes dar inicio al segundo bloque, y luego del segundo bloque entramos a un descanso de 10 minutos para darle entrada al siguiente docente. Gracias, Adri, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces este análisis que venimos desarrollando de manera sistemática, partiendo de lo más sencillo y poco a poco ir avanzando hacia análisis mucho más complejo. En segundo lugar, vamos a hablar de el tema que tiene que ver con la formación del Antiguo Testamento. Y para ello, quiero comenzar diciendo las siguientes ideas. Voy a considerar dentro del gráfico que ustedes verán en pantalla los planteamientos que hizo el exégeta Severino Croato en un libro muy famoso y muy conocido llamado Hermenéutica Bíblica.
Entonces, ahí lo están viendo en pantalla, Severino Croato, en este libro, él se va a encargar de analizar y plantear cómo se llevó a cabo la formación del texto bíblico. Y yo me he encargado de graficar este contenido con el objetivo de ayudarles a todos ustedes a que la información sea práctica, sea amena y la podamos entender. Yo sé que al finalizar este segundo bloque van a tener preguntas y daremos lugar a ello. Severino Croato, en su libro Hermenéutica Bíblica, él va a identificar tres grandes momentos a la hora de puntualizar la escritura del texto bíblico. Tres grandes momentos. Hay un cuarto momento que les voy a mencionar que ya tiene que ver con la canonización, pero vamos por orden. Severino Croato va a decir en este libro lo siguiente: el punto de partida de un texto, escúchenme bien, es alguna forma de experiencia. De la red infinita de experiencias humanas, surgen algunas como especialmente significativas. Y estas son recogidas por una palabra. Es decir, estas experiencias significativas son recogidas por palabras orales y escritas, y es lo que va a conducir finalmente a los textos que tenemos. De tal manera que Severino Croato va a decir lo siguiente: la Biblia, antes de ser palabra de Dios, palabra escrita de Dios, primero fue acontecimiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el Antiguo Testamento tenemos a Dios como aquel creador que se revela a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Antes de que existiera el libro de Génesis, primero ocurrieron los eventos relacionados a los patriarcas. Primero ocurrió la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. Y primero ocurrió las diferentes revelaciones que Abraham vivió o experimentó del Señor mientras peregrinaba por la tierra de Canaán. Eso es lo que yo quiero decir, que antes la Biblia de ser palabra escrita de Dios fue acontecimiento de Dios. No es el caso de nuestro estudio, pero también eso pasó con el Nuevo Testamento. Antes de estar escritos los evangelios, primero Jesús nació, primero Jesús creció, ejerció su ministerio, y años después es que esas experiencias o acontecimientos se plasmaron por escrito. Entonces, al ser el primer momento del acontecimiento, dado que Dios se revela en la historia, ¿qué fue lo que empezó a suceder? El acontecimiento o la experiencia se hace palabra, se plasma a través de palabras orales, y eso es lo que se conoce con el nombre de tradición oral, y también se plasma a través de tradiciones escritas. Esa combinación de tradiciones orales con tradiciones escritas es lo que va a llevar en tercer lugar a que se forme el texto escrito como nosotros lo tenemos en el día de hoy. Con este gráfico que ustedes están viendo en pantalla, Severino Croato y también otros teólogos van a coincidir en la afirmación de decir que la Biblia debe ser definida, el texto bíblico debe ser definido como el testimonio de la revelación de Dios. ¿Por qué el testimonio? Porque la revelación de Dios, tal como lo ven en el gráfico, se dio a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Se dio en ese peregrinar de la vida de los hombres y mujeres del antiguo Israel. Y años después,
luego que esa información, luego que esas experiencias se transmiten de generación en generación de manera oral y a través de tradiciones escritas, es que se va a conformar los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos y Samuel y todos los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, tengo esta presentación. He tratado de graficarla, he tratado de puntualizarla para hacerla comprensible, y si tienen alguna pregunta sobre ella, en su momento les voy a escuchar. Siendo así, esta descripción inicial, vamos a tener en cuenta y vamos a presentar 5 grandes etapas o 5 grandes momentos que están relacionados con el proceso de formación del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a hablar de un periodo de la historia del pueblo de Israel antiguo. Y ese periodo es el que están viendo en pantalla. Es la época desde Moisés hasta la monarquía unida, es decir, la época de, ahí no aparece Saúl, pero bueno, podríamos decir Saúl, David y Salomón. Durante esta época, ¿qué ocurrió en relación a la formación del Antiguo Testamento? Miren, los estudiosos de la Biblia suelen decir que el Antiguo Testamento tardó alrededor de 1000 años para quedar completo, para confeccionarse de manera completa. Y durante todo ese periodo de tiempo se estuvieron compilando una serie de tradiciones y de fuentes, tal como les presenté en la gráfica anterior, que condujo finalmente a tener los libros como lo tenemos en el día de hoy. Entonces vamos a ver qué pasó durante este periodo de la historia del pueblo de Israel, desde Moisés hasta la monarquía unida. Durante esta época, básicamente, la información que tenemos en el Antiguo Testamento se va a transmitir de manera oral, se va a transmitir a través de tradiciones orales y se va a transmitir de generación en generación a través de pequeños fragmentos o textos escritos que luego fueron utilizados como base para escribir las historias que tenemos en la Biblia. Sin embargo, es importante clarificar el siguiente punto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, y eso aparece de manera puntual, que el Señor le dice a Moisés la siguiente declaración: escribe esto para memoria en un libro. En Éxodo capítulo 17, versículo 14, aparece, por ejemplo, que el Señor le da una instrucción a Moisés y le dice: escribe esto en un libro. Cuando los creyentes leen esta expresión, suelen pensar que esa declaración hace referencia a que Moisés tenía que escribir todo el Pentateuco o que tenía que escribir todo el libro de Éxodo. Y eso no es del todo cierto. Lo que el Señor le está diciendo de manera puntual a Moisés es que escriba las normas y las prescripciones que a continuación aparecen reflejadas. Esas serie de normatividades, esa serie de orientaciones, se creen que Moisés las pudo escribir, pero no necesariamente es que Moisés haya escrito todo el Pentateuco. De igual manera, en Éxodo capítulo 24, versículo 4, también leemos que Moisés escribió todas las palabras del Señor, es decir, los 10 mandamientos, y creemos que utilizó un material, un escrito para conservar esta información que el Señor les dejó. De igual manera, en el primer libro de Samuel, y yo lo voy a leer por cuestión de tiempo,
también aparecen estos indicios de que el profeta Samuel escribió un libro y este libro lo guardó delante del Señor. Este libro tiene que ver con una serie de normas o prescripciones sobre los reinos de Israel. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente. Samuel expuso luego al pueblo las leyes del reino. Les estoy dando citas bíblicas para que tengan claro de dónde estoy fundamentando la idea. Samuel expuso luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? ¿Acaso quiere decir que Samuel escribió todo el libro de Samuel? No. Lo que quiere decir es que las prescripciones que tienen que ver con las orientaciones a los reyes para ejercer su función de gobernantes, él las escribió y las guardó en un libro. Bueno, de igual manera vamos a ver una segunda etapa, un segundo momento, y es lo que pasó cuando llegó la época de los reyes. Es decir, cuando Israel pasó de la monarquía unida y de la época de Moisés a la monarquía dividida. Cuando se hace un estudio del Antiguo Testamento desde un punto de vista histórico, se identifica al año 931 como el año donde se genera una división del reino, donde la parte norte va a ser capitaneada, va a quedar bajo el liderazgo de Jeroboam y la parte sur va a ser liderada por Roboam, el descendiente y el hijo de Salomón. Entonces, a partir de ese momento, desde el año 930 hasta el 586, donde se da la caída del reino de Judá, empiezan a suceder una serie de reyes en el reino del norte y una serie de reyes en el reino del sur. Empiezan a suceder una serie de tradiciones en el reino del norte y empiezan a suceder una serie de tradiciones en el reino del sur. Pero miren lo que pasa durante este momento. Después de Salomón viene una época de mucha agitación política y militar. Y las condiciones de Israel, al ser inestable políticamente, no genera un clima apropiado para que el pueblo se sienta a escribir su historia. Sin embargo, se elaboran las crónicas de los reyes, se elaboran una serie de relatos de historia de los reyes de Israel que van a servir de base a los escritores que se ocupan de la historia de Israel y de Judá. También encontramos la obra de los profetas preexílicos y el surgimiento del libro de Deuteronomio. Eso todo va a suceder en este periodo que les estoy describiendo. En tercer lugar, dentro de la historia del pueblo de Israel, se va a dar la época del exilio. Esta es la época donde los judíos son sacados de su territorio y son trasladados a Babilonia y van a vivir la realidad de continuar su historia fuera de su patria. Ese periodo de exilio babilónico lo van a vivir entre los años 586 y 538 antes de Cristo. ¿Qué pasa durante ese periodo de la historia? Se van a escribir una serie de obras, sobre todo de ciertos profetas, como el profeta Ezequiel. La obra del Deutero Isaías, se va a completar una segunda parte de la obra del profeta Isaías. Y aquí quiero decir algo muy importante. También se va a escribir una obra que se conoce con el nombre de la obra deuteronomista.
la obra deuteronomista. ¿Cuál es la obra deuteronomista? Son aquellos libros o aquel segmento del Antiguo Testamento que hace parte de los libros de Josué hasta los libros de Reyes. Este bloque o este segmento literario desde Josué hasta el libro de Reyes, desde un punto de vista teológico, se le llama la obra deuteronomista. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Voy a presentar la pantalla para que ustedes lo vean. Nosotros en el libro de Josué tenemos la experiencia de la conquista o la posesión del territorio. Cuando hacemos un análisis geopolítico, nos damos cuenta que allí se da esta experiencia, se da este acontecimiento. Y cuando nosotros finalizamos el libro de Reyes, nos damos cuenta que se termina relatando la pérdida de los judíos del territorio que Dios les había dado. Entonces, ¿por qué a este bloque desde Josué hasta Reyes se le ha llamado la obra deuteronomista? Porque resulta que, basado en este esquema geopolítico de conquista de la tierra y de pérdida de la tierra, se interpreta que el pueblo de Israel cayó en la desgracia de perder su territorio, por lo que aparece descrito en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, concretamente en el capítulo 30, versículos del 15 al 20, va a decir lo siguiente, y lo voy a leer para que nosotros analicemos este esquema geopolítico. Dice de la siguiente manera: capítulo 30, versículos del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, dice el libro de Deuteronomio, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Entonces aquí plantea una bendición para que el pueblo de Israel, si obedece los mandamientos del Señor, permanezca en la posesión de la tierra. Pero miren lo que dice a continuación. Versículo 17. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais a pisar para tomar posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, pues es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Se lo voy a decir de manera muy práctica qué significa la obra deuteronomista y bajo qué esquema y estructura se confeccionó. Cuando nosotros, como seres humanos, como creyentes, tenemos una pérdida, perdemos algo sumamente valioso para nosotros. Por ejemplo, perdemos un matrimonio, perdemos un importante negocio, alguien, por ejemplo, pierde un ministerio al cual Dios lo llamó. ¿Acaso no es cierto que cuando uno sufre una pérdida grande, uno empieza a pensar y a analizar por qué razón le vino esa pérdida? Es decir, a partir de la desgracia vivida,
uno empieza a reflexionar, a meditar qué fue lo que pasó para pasar de una situación favorable a una situación desfavorable. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, resulta totalmente acertado el siguiente planteamiento. ¿Cuándo el pueblo de Israel va a escribir la obra deuteronomista? Es decir, los escritos de Josué hasta el segundo libro de Reyes. Lo va a escribir, aquí como lo estamos viendo, cuando sufre la experiencia del exilio. ¿Por qué razón? Porque la experiencia del exilio es sinónimo que los judíos pierden su tierra, pierden su gobernabilidad, su monarquía, pierden el templo. Recuerden ustedes que los babilonios le destruyen el templo y pierden tras eso una serie de cosas que los lleva a ellos a pensar y meditar qué fue lo que pasó para que nosotros hayamos caído en esta desgracia de que los babilonios nos hayan sacado de la tierra que Dios nos dio. A partir de esa situación, Israel empieza a reflexionar sobre su historia, a consultar su historia, a construir su historia, y es así que los libros de Josué al segundo libro de Reyes van a permitir al pueblo de Dios comprender qué fue lo que pasó para ir de la posesión de la tierra a la pérdida de la tierra. Y nada más y nada menos lo que pasó fue que dejaron de ser fieles a las leyes deuteronómicas que les he leído en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Luego seguimos como cuarto punto de un planteamiento de la historia del pueblo de Israel, la época del post-exilio. Y en esta época se van a terminar de elaborar los escritos del Pentateuco, se van a terminar de confeccionar los libros del Pentateuco, por ejemplo, el libro de Génesis, el relato de la creación, y se van a escribir otras obras, como el libro de Job, como el libro de Jonás, el libro de Cantares, el libro de Esdras, Nehemías y la obra de los libros de Crónicas. Y finalmente hay una quinta etapa que se identifica en la formación del Antiguo Testamento, que es el periodo intertestamentario, es decir, lo que sucedió entre el periodo que el pueblo de Israel cayó bajo la dominación de los persas y el periodo que ya tenemos en el Nuevo Testamento, donde están bajo el dominio de los romanos. Durante ese periodo, el pueblo judío va a sufrir la dominación por parte del imperio griego. Y en ese periodo intertestamentario va a surgir mucha literatura apócrifa y apocalíptica. Es allí donde va a surgir el libro de Eclesiastés, va a surgir, por ejemplo, el libro de Daniel, va a surgir el libro de Joel, por ejemplo, y algunos otros. Hay libros que son fáciles de identificar su época en que fueron producidos, en que fueron escritos, y hay otros libros que resulta muy difícil precisar en qué fecha o en qué época fueron confeccionados o elaborados. Bueno, aquí tenemos de manera muy puntual, en el caso de los libros proféticos, en qué periodo fueron escritos. Los libros de Amós, Oseas, Isaías y Miqueas fueron escritos antes del exilio, por eso se le llaman profetas preexílicos. En el caso de otros, por ejemplo, exílicos, tenemos a Ezequiel, a los capítulos 40 y 55 de Isaías, y aquí ustedes tienen también en el caso de los post-exílicos
a los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías, y hay algunos que aparecen con signo de interrogación porque es difícil puntualizar su fecha de escritura. Bueno, ya vamos cerrando esta idea y quiero avanzar a un planteamiento que es el siguiente, el tercer gran punto que les dije que les iba a tratar en la mañana de hoy, y es el relacionado con el canon del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en primer lugar hablando sobre la procedencia y el uso de esta palabra, la palabra canon. Esta palabra que nosotros utilizamos en nuestro idioma español, en realidad tiene su origen semítico. Se remite su origen al pueblo semítico. ¿Por qué razón? Porque la palabra canon proviene de un término hebreo que es la palabra, ahí la están viendo en hebreo, esta palabra se lee cané, y esta palabra se utiliza en Ezequiel capítulo 40, versículos del 3 al 5. Y voy a leerlo por cuestión de tiempo, este texto, para que ustedes vean aquí que sí se hace uso de esta expresión cané con el significado que ustedes están viendo en pantalla. En Ezequiel capítulo 40 dice de la siguiente manera: me llevó allí, aquí está hablando sobre una visión que tiene el profeta del templo, y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña para medir. Y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo: hijo de hombre, observa con cuidado y escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Cuando se habla de la expresión caña de medir, allí se está utilizando esta palabra que en hebreo ustedes están viendo, la palabra cané, que significa caña o vara. Resulta que esta palabra también se fue utilizada en el idioma griego. Y la palabra concreta que se utilizó en el idioma griego es la que ustedes ven allí, la palabra canon. Y esta palabra ha sido usada en los siguientes pasajes que ven en pantalla. Por cuestión de tiempo, no voy a leer todos los textos, solamente voy a leer el texto de Gálatas. Dice Gálatas capítulo 6, versículos del versículo 16, el apóstol Pablo de la siguiente manera: a todos los que anden conforme a esta regla, ahí la palabra regla es la palabra canon, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, basado a esta procedencia inicial del hebreo, de la palabra canon, y que luego se utilizó en el idioma griego, y del griego pasó al latín y al español, podemos definir que el significado de la palabra adquirió un sentido metafórico de la siguiente manera. La palabra inicialmente se utilizaba para medir, como una vara que los albañiles y los constructores usaban para medir, pero en un sentido figurado, la palabra también adquirió la connotación de normas y patrones que sirven para regular y para medir. Y también, como lo vimos en el caso de Gálatas, se adquirió el significado de una regla o una norma que sirve para medir. En este caso, una regla y una norma que sirve para medir la
fe y la práctica de los creyentes. En un sentido metafórico, la palabra canon a lo largo de la historia cristiana también adquirió el significado de un ordenamiento religioso. ¿Qué significa eso? Que se utilizó para hablar del ordenamiento eclesiástico establecido. ¿Cómo vivir según el ordenamiento eclesiástico establecido? También se utilizó la palabra canon para hacerse referencia a los libros jurídicos de la iglesia. Y por esa razón, dentro del ámbito católico, por ejemplo, se habla de algo que es el derecho canónico. También se utilizó para hacer referencia a una serie de catálogo o lista de santos considerados por la iglesia. Pero finalmente, y es el uso, digamos, que más presente tenemos nosotros, es el que se ha hecho de la palabra canon para referirse al conjunto de libros considerados como normativos y autoritativos para los cristianos. ¿De dónde adquirió este significado último la palabra canon? Se cree, y eso lo describen los diferentes historiadores del cristianismo, que Atanasio, obispo de Alejandría, en el siglo IV, usó por primera vez el término canon para hacer referencia al sentido que ustedes están viendo en rojo, es decir, al conjunto de libros normativos y autoritativos para nosotros los cristianos. Dentro del canon del Antiguo Testamento, ya con esto voy a ir terminando, yo les dije a ustedes que en el judaísmo se conoce con el nombre de Tanakh a sus escritos sagrados. Y esta palabra en realidad es un acrónimo formado por las iniciales de cada una de las secciones en que se dividen sus escrituras. Siendo así, estos son los grandes bloques: Torá, Neviín y Ketubín, teniendo en cuenta lo siguiente, que en el caso de los Neviín y en el caso de los Ketubín tienen también unas subdivisiones. Por ejemplo, los Neviín en el judaísmo se divide en dos partes. Se le llama a una primera parte los Neviín Aharonim, que significa los profetas primero, los Neviín Rishonim, que son los profetas primero, los Rishonim primeros, y los Neviín Aharonim, que son los profetas posteriores o profetas últimos. En el caso de los Ketubín, tenemos los escritos de los Salmos, Proverbios, Job, pero también hay un bloque de libros que se conoce con el nombre de los Megilot. Y son una serie de libros que son utilizados para las festividades judías. Así que ustedes pueden buscar esa información y lo pueden corroborar. Tradicionalmente se ha creído, algunos libros han tenido este planteamiento, aunque ya en las investigaciones recientes ha sido descartado, que las etapas de canonización, recuerden ustedes que cuando yo hablo de la palabra canonización, me estoy refiriendo al trabajo que se hizo en el pueblo de Israel de seleccionar cuáles libros ellos iban a considerar como autoritativos y normativos para su fe y su práctica. ¿Y por qué razón hicieron esa selección? Porque el Antiguo Testamento no forma parte de toda su producción literaria. Ellos produjeron muchos textos y ameritaba hacer un filtro, un trabajo de selección para considerar cuáles consideraban como normativos para su fe o inspirados por Dios. Entonces, tradicionalmente se ha creído que si ellos dividieron sus sagradas escrituras en tres grandes bloques, que la canonización o selección se hizo en ese mismo sentido por tres grandes bloques.
Entonces, un primer momento que fue la Torá, los primeros 5 libros, que se logró definir como sagradas escrituras en el siglo V antes de Cristo. Una segunda sección de canonización que se dio de los profetas en el siglo III antes de Cristo. Este es el planteamiento tradicional. Y una tercera parte que llegó a su pleno reconocimiento a finales del siglo I después de Cristo, en un concilio que los judíos llevaron a cabo en Yabnia. Este fue un concilio que ellos realizaron con un doble propósito, y fue tratar de organizarse luego de la destrucción del templo que vivieron en Jerusalén, y también a raíz de toda la serie de conflictos y polémicas que ellos estaban viviendo por el naciente cristianismo. Entonces, en el concilio de Yabnia, que se dio a finales del siglo I después de Cristo, es donde el pueblo de Israel ratifica de manera definitiva los 24 libros que ellos tienen en sus sagradas escrituras, que corresponden exactamente a los 39 que nosotros tenemos. La diferencia numérica radica en que ellos no particionan primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, sino que es una sola obra. Primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas es una sola obra. Esdras y Nehemías es una sola obra. Y así los profetas menores, por ejemplo, para ellos es un solo bloque, que lo llaman el rollo de los 12 o el libro de los 12, para referirse a toda esta serie de libros que nosotros le llamamos profetas menores. Bueno, ustedes están viendo a continuación una serie de testimonios que tenemos, sobre cómo se dio la canonización y cómo nosotros podemos corroborarlo a través de textos extrabíblicos y textos bíblicos, que estas tres grandes partes sí aparecen. Por ejemplo, por cuestión de tiempo, voy a irme al caso del prólogo del libro de Eclesiástico. El libro de Eclesiástico es un libro deuterocanónico escrito por un autor que se llamó Jesús ben Sirá, el nieto de Ben Sirá, cerca del siglo II, o algunos dicen en el siglo I antes de Cristo. Y miren lo que dice este prólogo o introducción del libro de Eclesiástico. La ley, los profetas y los demás escritos, esto lo dice este libro en el 132 antes de Cristo. Ya utiliza estas tres divisiones: la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después, nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. Por eso hay que felicitar al pueblo de Israel por su instrucción y sabiduría. Los que leen las escrituras tienen el deber no solamente de adquirir ellos mismos muchos conocimientos, sino que deben ser capaces de ayudar tanto de palabra como por escrito a quienes no han recibido esta instrucción. Así lo hizo mi abuelo Jesús. En primer lugar, se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y los demás libros recibidos de nuestros antepasados, y alcanzó un conocimiento muy grande de ellos. Bueno, dejo hasta allí por tiempo. Ustedes están viendo que este libro de Eclesiástico, ya en el siglo II antes de Cristo, da un testimonio de que se conocía esta división del Antiguo Testamento en tres grandes bloques. En el caso, por ejemplo, de la Biblia concretamente, hay unos pasajes que nosotros tenemos para corroborar esta división también. Lucas capítulo 24, que es la experiencia que ocurre en el camino de Emaús, se hace mención de estas tres partes.
Y dice este pasaje de Lucas capítulo 24, versículo 44 de la siguiente manera. Luego les dijo, Jesús aquí está hablando, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí estamos viendo que se hace mención de tres grandes bloques o tres grandes partes. Quiere decir que en el tiempo de Jesús se conocía y en el tiempo de la iglesia primitiva se conocían estas tres grandes partes, pero la tercera parte se le llamaba los salmos porque era el libro que encabezaba ese bloque de los escritos. Bueno, siendo así, hay otros testimonios. Por ejemplo, este es un libro apócrifo llamado el Apocalipsis de Esdras, que también da testimonio de las tres divisiones que se conocían de los libros del Antiguo Testamento. Y aquí aparece, digamos, esta información que ustedes se les va a suministrar y que la pueden consultar. Y finalmente, como les dije, en el concilio de Yavnia, que se dio a finales del siglo I, se va a ratificar el canon con los 24 libros que los judíos manejan, que corresponden a los 39 libros que nosotros tenemos. Entonces, de esta manera termino este bloque y voy a dar lugar a unos 5 minutos para preguntas o inquietudes que tengan y que quieran compartir. Si tienen alguna pregunta, Jimmy Figueroa. Sí, Jimmy, ¿cuál sería tu pregunta? Y Jorge Gómez también y Neri Alba. Pastor, buenos días. Mi pregunta es en el tiempo de Moisés, el Señor le dio unas reglas interpretativas para la Torá. ¿Cuáles fueron esas? ¿Me escuchó? Apreciado Wences, ¿escuchaste la pregunta del estudiante? Tienes tu micrófono cerrado. Hola, sí, es que habían silenciado todos los micrófonos. Bueno, en el caso nosotros del Pentateuco, en el caso concreto de la experiencia de Moisés, este es un momento donde el pueblo de Israel apenas está recibiendo las instrucciones del Señor, ¿no? Entonces, es una etapa inicial dentro de esta formación que les he mencionado del Antiguo Testamento, y tal como les dije, como les presenté, en esa etapa inicial de la historia no se da un proceso de escritura masiva o un proceso de escritura definitiva como nosotros lo contemplamos hoy, sino que de manera puntual, Moisés solamente se encarga de escribir alguna serie de normas o una serie de instrucciones que tienen que ver con lo que continúa en la declaración que se lee de escribe lo que dice el Señor. Eso es básicamente lo que nosotros debemos tener en cuenta y entender en relación a ese punto. ¿Alguien más? Sí, Jorge Gómez. Sí. ¿Se puede decir que una vez ocurrido el acontecimiento, en algunos casos se inicia la tradición oral, que sería otra fecha, y después viene otra fecha que se inicia la tradición escrita, y después viene el tema del canon, ¿no? Pero en el caso de los profetas,
se puede decir que una vez dicho la profecía por el profeta, ¿se inició la tradición oral o pasó un tiempo todavía? Bueno, hay una serie de profetas y a partir del caso de Amós, concretamente los profetas del siglo VIII antes de Cristo, se les va a dar el nombre de profetas escritores. ¿Por qué razón? Porque van a ser los profetas que van a sentir la necesidad de plasmar sus mensajes por escrito. Y aunque no necesariamente hayan escrito toda la obra como la tenemos finalmente, ellos van a iniciar ese trabajo. Y dentro de esto que te estoy planteando, Amós, el profeta Amós, es considerado como el primer profeta literario o el primer profeta escritor. ¿Por qué razón se da este hecho? Porque nosotros tenemos antes de Amós, antes de Miqueas, antes de Isaías y de los demás profetas, tenemos otros. Por ejemplo, tenemos al profeta Elías, al profeta Eliseo, tenemos otros profetas que vivieron anteriormente. Y nosotros en la Biblia no tenemos testimonio de un libro que lo hayan escrito estos profetas. ¿Por qué razón? Porque durante ese tiempo del profetismo, el mensaje básicamente era de manera oral. El profeta lo compartía de manera oral, pero pasaba algo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, y es que cuando uno comparte un mensaje de manera oral, ese mensaje va perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Entonces los profetas escritores del siglo VIII van a detectar esa necesidad y van a reconocer que una manera de que el mensaje se conserve, aun cuando ellos ya cumplan su ciclo de vida, es tomándose el trabajo de plasmar por escrito sus mensajes. Así que de manera puntual tenemos que identificar en el siglo VIII y con el profeta Amós el inicio de los llamados profetas literarios o profetas escritores. ¿Otra pregunta? Neri Alba. Sí, buenas tardes. Para nosotros. Yo solamente quisiera pedirle que nos explique un poquito más acerca de aquello que se ha mencionado anteriormente con respecto a que el Pentateuco fue elaborado en el exilio. Yo sé que mi pregunta está en concatenación con la primera pregunta que se hizo, pero aquí está un poco, digamos, no tan claro, ¿no? Y nosotros a través de todos estos años, ya tenemos muchísimos años, hemos tenido el concepto y el conocimiento de que el Pentateuco prácticamente fue escrito por Moisés. Y evidentemente hay también como el anterior compañero mencionó, hay un texto donde se le increpa o se le dice a Moisés que escriba todo aquello que le está recibiendo, ¿no? Y ahora también lo escuché a usted decir de que él escribió solo una parte puntual. Y entonces, ¿cómo se puede realmente explicar esta figura? Porque en el exilio habían pasado muchísimos años, y aunque había una consecuencia oral de por medio, sin embargo, hasta llegar ahí, seguramente que se perdieron muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, me gustaría que de alguna manera usted pueda ser un poquito más específico, más amplio en este sentido. Gracias. Bueno, gracias Neri por esta pregunta. Voy a responderla de manera concreta de la siguiente manera. Nosotros estamos viendo el curso que se llama Introducción Contextual y Tradiciones del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que este curso va a requerir varias clases. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado en este sábado de hoy? Un acercamiento inicial, preliminar. Estamos partiendo de lo simple o lo más simple que podamos y poco a poco vamos yendo a lo complejo. ¿Por qué razón? Porque responder a esa pregunta sin tener en cuenta los acercamientos iniciales que he hecho va a ser mucho más complejo realizarlo.
como nosotros vamos a estar trabajando, al menos en mi caso, en 4 sábados, vamos a encontrarnos durante 4 sábados, precisamente uno de estos sábados, en el tercer sábado, vamos a hablar de manera puntual, de manera concreta, y a presentar los argumentos de esta afirmación que he hecho. Pero de manera inicial empiezo a decirte lo siguiente también para todos los participantes. De manera tradicional se atribuyó que Moisés era el autor del Pentateuco, pero a lo largo de la historia, y precisamente no fue en el ámbito cristiano, sino fue en el ámbito judío, eso fue alrededor del siglo XIII, siglo XII, empezaron a surgir una serie de pensadores que empezaron a proponer el siguiente pensamiento. Y ahí empezó toda una serie de preguntas. ¿Cómo Moisés pudo escribir todo el Pentateuco y al mismo tiempo fue capaz de relatar su propia muerte? Entonces, con esa premisa, con esa situación, ya se empezó a desencadenar una serie de preguntas que durante los siglos XIII, XIV y en adelante empezó todo un análisis, toda una investigación hasta identificar que el Pentateuco en realidad se trata de una compilación de diferentes tradiciones. Pero responder esa pregunta de cuáles son esas tradiciones, cuáles fueron esos pensadores, y cuáles fueron los argumentos que ellos utilizaron para definitivamente decir que Moisés no fue el autor de todo el Pentateuco, va a requerir que nos tomemos al menos una horita de todo un sábado de clase. Así que por esa razón los voy a dejar con esa inquietud, pero inicialmente respondo esta idea preliminar y por favor tengan en cuenta que hoy hemos realizado un acercamiento preliminar. Todavía nos esperan otros sábados más donde seguramente las preguntas que ustedes han hecho las vamos a responder y donde vamos a hablar con mayor propiedad, con argumento de las afirmaciones que he venido haciendo. Así que muchas gracias, Adri, también gracias a ti por este tiempo suministrado y a los participantes por la atención brindada.